Sí, se te oye. Vale. Esta es A ver, yo no la he descargado. Vale. No, la voy a visualizar aquí en la pantalla, pero esto lo tenéis en el Google Classroom, ¿vale? Ok. Vale. Principio. A ver. ¿Esto? En principio lo que indica, bueno, que Linux es una familia del sistema operativo Unix. El sistema operativo Unix es mucho más antiguo, de la década de los 70. Su creador fue Linus Torvald, la mascota es el pingüinito, Tux, y lo que significa una distribución. Es decir, una distribución es todo el sistema operativo, es decir, el kernel, la capa más inferior que se comunica con los recursos de la máquina, es decir, CPU, memoria, dispositivo. Después todas las capas superiores, software y librería de aplicaciones y ficheros de configuración. A todo eso es lo que se le llama distribución. Las distribuciones de Linux más importantes son algunas, las que indican aquí, ¿no? Ubuntu, Debian, Fedora. Entonces, el motivo por el que estudia Linux, en principio usted va a venir muy bien porque todos los servidores web van a estar corriendo en un sistema Linux. Es raro que corran en un servidor Windows. Y la comunidad es open source, es decir, toda la comunidad puede modificar su código y puede distribuirlo. Y la licencia es una licencia gratuita. Yo indico el tipo de licencia. ¿Vale? Entonces, para ver la diferencia, fijaros aquí, estaríamos en el 1991, donde se generó o se fusionó el sistema operativo. ¿Veis Perdonad que esta infografía no es mía, no es propiedad mía, pero no me ha dado tiempo a hacer una línea del tiempo. Entonces he cogido esta que la he visto bastante sintetizada. Entonces, Linux estaríamos en el periodo en 1991, donde se fusiona lo que es Linux. Linux es el kernel. GNU Linux sería todo el sistema operativo. ¿Vale? Entonces, fijaros que GNU se desarrolló un poquito antes, en 1983. Cuando hablamos de Linux, en realidad estamos hablando de los dos conceptos, GNU y Linux. Y Linux, lo importante es que es un software libre, donde todo el mundo puede colaborar. Proviene de la familia de Unix, fue en 1969 por los laboratorios Bell de AT y sobre todo enfocado a la universidad. Fijaros que Unix, este sistema propietario es de 1969. En la gráfica primero es Unix, después estaría el sistema operativo GNU, después GNU se fusionó con Linux y Linux sería el kernel. ¿Vale? Entonces, esos serían los conceptos. Tendríamos... Después, entonces, la característica, como vemos, la característica más importante de Linux es open source, es decir, código libre, toda la comunidad o el público en general puede cogerse el software. El código normalmente está en código C y código C igual que Unix, que lo va a hacer portable a un montón de plataformas. Y puede redistribuirla. Las licencias es la más típica es la GPL. Claro, en esta página, sus licencias, he visto un resumen bastante curioso de todos los tipos de licencias. Me ha parecido que venía muy bien explicada en esta página. Entonces, fijaros que el cambio de la licencia GPL a la licencia Apache
no tiene que ser distribuido con la misma licencia. En la MT, fijaros que ya no se tienen que documentar los cambios. Falta el state change. No tiene que documentarse los cambios. Son licencias que van cada vez más restrictivas. La que, por ejemplo, la de Ubuntu es la licencia GPL, donde se tienen que documentar todos los cambios, donde el código tiene que ser completamente visible y se tiene que distribuir con la misma licencia. Entonces, a estas distribuciones hemos visto que tiene lo que es el kernel, pues las aplicaciones, el entorno gráfico, que es lo que se le llama el X11, Ahora también se está introduciendo Wayland, ¿no? ¿Qué te refieres? Del sistema de ventanas. Está X11 y ahora Ubuntu también está introduciendo mucho Wayland, que es como otra forma de gestionar. Vale, lo que ocurre es que normalmente en el entorno servidor va a prescindir del entorno gráfico. Entonces nos vamos a limitar solamente a las terminales, a la interfaz de línea de comando. De hecho, cuando te conectas a un servidor, a cualquier empresa y demás, las conexiones van a ser tipo SSH. El entorno de escritorio, ahora no los bajaremos, nos va a proporcionar esa interfaz gráfica, pero en realidad en el mundo laboral y en todos los accesos, al final se va a prescindir de esa interfaz. Entonces, respecto a las distribuciones, también se le llama distro, vemos que la instalación debe ser desde sistema óptico, como el DVD o el CD, o la unidad ISO, unidad flash, o ya en la nube, ¿no? Se puede descargar directamente desde la nube. Las versiones pasan por las versiones de release hasta llegar a una versión final. Entonces, las versiones finales son las que tienen un soporte durante varios años, que serían las versiones LTS. Fijaros esta curiosidad de Ubuntu, ¿vale? Que a todas las versiones se le da un nombre significativo. Por ejemplo, a la que acaba de salir ahora en abril se le conoce como Focal Fossa. Justamente la anterior, Ionic, ¿vale? NetBeaver. Se pone un adjetivo y después una mascota. Fijaros aquí todas las distribuciones que tenemos. Espérate. ¿Dónde? Aquí. Ahora aquí en la release Ubuntu, todas las fechas de las versiones, y justamente el 27 de abril es cuando ha salido la de Ubuntu 20.04. Anteriormente la que teníamos era la 18. Esta no era una versión de soporte largo. Fijaros que la del año 19 no era LTS. Por eso normalmente nos descargamos una versión LTS para que tengamos un soporte duradero y no tengamos que estar actualizando y cada 2x3 una versión, ¿vale? Podamos estar durante varios años con una misma versión y simplemente updateando algún software que haya avanzado. Entonces, ¿una duda? Un poco más tedioso porque es teórico.
ver. ¿Esto? Vale, no he escrito aquí nada en el chat. Bueno, en principio tenemos como sistema operativo, el que vamos a trabajar va a ser Ubuntu. En principio hay varias distribuciones de Linux, como hemos visto, Fedora, CentOS, Red Hat. Nosotros hemos acordado descargarnos la versión de Ubuntu. Hemos visto que es código abierto y licencia GPL. Esta instalación del sistema Ubuntu la vamos a hacer sobre software de virtualización. Aquí en la unidad he puesto un enlace. A ver. Un enlace sobre lo que sería un software de virtualización de recursos. Es decir, en una empresa vamos a tener un servidor físico para gestionar todos los recursos, CPU, memoria. Después va a haber una capa software, que sería el hipervisor, que va a asignar estáticamente esos recursos a diferentes aplicaciones y sistemas operativos que están dentro de máquinas virtuales. Entonces, si os parece bien, podéis pulsar el enlace que viene aquí. ¿Tenéis acceso a este enlace? ¿Os lo pongo aquí? Si tú pinchas en él, creo que lo podemos ver todo. A ver, lo pongo de todas maneras aquí en el... Voy a ponerlo, ¿vale? Ok.
Bueno, ¿qué os parece el vídeo introductorio? ¿Lo habéis podido escuchar? No, el audio no sonaba. El audio no se escuchaba, pero se veía. Ah, vale, por eso he enviado el enlace por el chat para que pudierais escuchar el vídeo. Mira, yo sobre esto quiero añadir una cosilla. Sí, dime. De esto tenemos disponible a través de Amazon, del Amazon Web Services, hay una opción para hacer una virtualización de una máquina con Ubuntu de forma gratuita. Entonces sería una práctica interesante también, aparte de que la hagáis cada uno por vuestra cuenta, ¿no? En vuestro equipo y tal, usando pues VMware o VirtualBox. Sería interesante echarle un ojo a hacerla en la nube, ¿vale? De forma que veamos cómo se hace, que es sencilla, gratuita, y la opción que hay de pago, por si tenemos que, algún día trabajando en alguna empresa, pues tenéis que recomendar la utilización de un sistema de este estilo, ¿vale? De virtualización. Sí. Así que a ver si me lo voy a preparar, ver los enlaces y tal, y os lo pongo en la plataforma y el viernes si queréis lo comentamos. Vale, yo también quería, no hoy, sino para el viernes, tengo un vídeo de, por ejemplo, en nuestra empresa, cómo estamos utilizando los SX de VMware y el vCenter. Lo que pasa es que, claro, tengo que quitarle la URL y imágenes de usuarios y demás. Pero al principio nosotros utilizamos los SX para crear varias máquinas virtuales que nos proporcionen acceso a los clientes. Son todas las VPN, cada máquina virtual es una VPN para el acceso a un sistema o un cliente en concreto. Y después también en el departamento de desarrollo utilizamos el vCenter o el SX también para clonar máquinas y crear máquinas específicas para un desarrollo en concreto. Sí, tenemos que crear máquinas de preproducción donde se va a trabajar con un sistema exactamente igual al de producción antes de pasar todo el software a producción. Entonces, si tienes 50 clientes, es imposible tener 50 servidores físicos. Entonces, conforme se van necesitando, se van abriendo esas máquinas, se van encendiendo esas máquinas en esos momentos de desarrollo del proyecto y una vez que acaba el proyecto se apagan las máquinas y ya no consumirían esos recursos. Quiero preparar un vídeo donde se va a visualizar exactamente cómo se gestionan los recursos y demás. Perfecto. Pero tengo que un poco censurarlo. Vale, es un buen ejemplo porque además es de trabajo real. Lo estamos usando ahora mismo. Incluso, vaya, tengo una VPN y podríamos conectar. En ese vídeo se explica todo. Genial. Vale, pues en principio no lo habéis escuchado, pero es lo que os he comentado. Es decir, System es un contenedor, la máquina virtual sería un contenedor software de lo que es el sistema operativo. Después las aplicaciones que queremos que corran en el sistema operativo. Y después van a estar luchando contra esos recursos informáticos que dinámicamente se le van a proveer a esa máquina virtual, que gestiona todos esos recursos informáticos va a ser la capa hipervisor. ¿Vale? Entonces aquí es importante el concepto de hipervisor. En la capa software, este software de virtualización para gestionar esos recursos. Y lo más importante es, pues eso, en un departamento de soporte o de instalación, reduce los costes dentro de ese departamento, porque no tienes que tener muchos servidores físicos. Tienes un único servidor físico, un RAID de discos duros, memoria suficiente, incluso se puede virtualizar la red
y ya vas levantando máquinas conforme los equipos de desarrollo vayan necesitando esas máquinas. ¿Vale? Entonces, los principales software de virtualización son el VirtualBox, que es muy conocido, pero creo que ahora en el mundo empresarial se está usando más el VMware. ¿Vale? O por lo menos nosotros en la empresa es lo que utilizamos, el SX, más que el acceso, no te tienes que conectar por escritorio remoto a esa máquina, te conectas vía web y después te loguea tu usuario del dominio. Es el que te aquí hablaba de la seguridad, ¿no? Que tiene incluso más seguridad en el acceso a la máquina. Es decir, aparte del propio usuario de la máquina, tiene un cierre, te tienes que loguear a ese software de virtualización por tu usuario del dominio de la empresa. Se tiene como doble seguridad o doble seguridad en el acceso a la máquina. El acceso no es por escritorio remoto, es vía web, el software de virtualización. Entonces, tenéis... Habéis comentado que, bueno, en la encuesta que estabais realizado con el VMware o con el VirtualBox, ¿lo tenéis descargado? Yo tengo descargado VirtualBox, VMware no. VirtualBox, ¿no? VMware hay un producto libre que es el VMware Player. Vaya, yo me descargué el VMware PlayStation Pro. Tiene una licencia de 30 días que me caducó. Esto me lo descargué sobre marzo, se me caducó. Y deja en el registro. Lo comento porque buscando en internet pude averiguar cómo renovar la licencia. Ojo que esto va a quedar grabado, ¿eh? Bueno, pues entonces esto lo censura. No pasa nada, no pasa nada. Corta. No es nada malo, no es nada malo. A ver. Bueno, es simplemente tienes que instalártelo. Cuando te lo instalas directamente, te pone, según la fecha actual, te va a poner un registro de la licencia donde va a aparecer ya la fecha. Entonces, esto habría que eliminarlo y en principio instalarla en otra máquina virtual que tuviéramos de Windows y exportar. Imaginamos que esta ya tiene una licencia adecuada. Sería cuestión de la máquina donde la licencia todavía no ha caducado, esa licencia en un archivo reg, enviar ese archivo a la máquina donde le ha caducado la licencia y después simplemente aplicar este registro de exportación, aplicarlo en nuestro registro. Antes de aplicarlo, lo que tenéis que ver coincida la dirección del registro, es decir, aquí viene como el path donde va a instalar esta exportación, ¿vale? El path tiene que coincidir aquí directamente. Claro que esto yo me lo he... Este registro es de un Windows 7, pero bueno, al final lo que es la licencia no influye, ¿vale? Entonces, fijaros que es máquina local, pues software, pues plataforma 64-32 bits, después bajaría a VMware,
después a Workstation. Entonces, la máquina donde ha acabado, habría que borrar, eliminar la licencia, después simplemente aquí aplicarla, ¿vale? Cuando te dice aquí, seguro que deseas ejecutar, no lo voy a hacer. Simplemente elimino esta licencia, ¿vale? Cuando aquí ya aplico, y me la ha afectado del pad. Esto ya, la típica pregunta de añadir la licencia con los dígitos de 16 dígitos o el periodo de evaluación, esa pantallita ya no me aparecería. No, con esto lo que os quiero comentar que tiene mucha más funcionalidad el VMware Workstation Pro, el VMware Player. Podéis bichearlo un poco durante 30 días o incluso más si conseguís instalar después en otro equipo y importaros de nuevo la licencia. Esto va cada 30 días, ¿verdad? Sí, cada 30 días. Es que tenía una máquina virtual Windows, además como nos permite tanto el VirtualBox como el VMware ser snapshot, podemos tener una máquina virtual Windows donde no esté instalada el software de virtualización y cada vez que nos caduque la licencia, instaurar esa máquina virtual Windows, instalarlo y coger el registro. ¿Vale? Eso se podría hacer. Vale, yo creo que también puse un enlace, ¿no? A VMware en su momento, ¿verdad? ¿Cuál fue el que se bajaron para Windows? Nosotros trabajamos... Yo es que me bajé este. Supongo que el que os bajasteis sería el VMware Ayer, ¿no? Que es el que tiene, creo, una licencia ilimitada. Pero es que no sé si el que yo puse... Sí, el player es ilimitado. No me acuerdo. Bueno, estará en... Este es como más profesional, ¿vale? No sé, tendrá alguna que otra funcionalidad más. Sí, por ejemplo, en el player no te deja hacer la snapshot. Ajá. Es súper importante el snapshot. Sobre todo eso, si estamos instalando software y nos equivocamos, para poder restaurar una imagen anterior. Vale. A ver, entonces nos ha quedado el visualizar un vídeo donde se vea cómo está funcionando el VMware en una producción, ¿no? Eso a ver si lo puedo tener para el viernes. Y para hoy, para finalizar, lo ideal sería bajarnos la ISO de la distribución Ubuntu, poder importarla en el VirtualBox. ¿Cómo lo veis? Hacerlo hoy. Lo ideal es eso, tener un cierto tiempo en la propia clase para ir haciendo las prácticas. No dar ahora tanta teoría que ya el día siguiente ya podamos tener el Ubuntu preparado para ir gestionando ya todos los comandos. ¿Puedo usar una versión un poco más antigua? Por ejemplo, la 16, no consuma tantos recursos. Para irte a la 16, vete mejor a la 1804. Y lo del consumo de recursos se lo puede, cuando lo vaya a instalar, se puede asignar la memoria. Creo que con 1,5 GB, si no les quieres poner mucha memoria, te serviría. Con 10 GB de disco duro también. Además, el disco duro te pone un disco mínimo y después, conforme lo vayas necesitando, se va ampliando dinámicamente. Pero irte a la 16, hombre, vamos a ver, si acaba de salir la versión 20, si ha salido
es de largo mantenimiento, de largo soporte, es que es una versión súper estable. Si vamos a empezar ahora desde cero, otra cosa que ya lo tengas tú lo dices porque ya lo tienes instalado en tu máquina VirtualBox, ¿no instalarlo de nuevo? No, porque tengo un ordenador un poco antiguo y Ah, sí, también te puede dar la opción de 32 bits de 64. ¿Qué es de 64 o de 32? es la de 32. 32. ¿Eh? De todas formas, la versión 20.04, el Nome que trae es más nuevo y una de las mejoras que trae ese Nome es que es más rápida. Entonces Ajá. es probable que vaya mejor que la 18.04. Sí. Vale. La cuestión es, yo creo que si le reduce los recursos te podría ir bien. Que se supone que es portable para todas las arquitecturas. Vale. Pero bueno, eso es cuestión de probarlo. Si no, también está el Ubuntu, que es más ligero todavía. ¿El Ubuntu o el Kubuntu? El Ubuntu. Ah, el Con Ubuntu. L. Sí, El más Ubuntu es ligero la que hay. versión light. Eso también os quería hablar un poco de, a ver, Y también, no sé si os acordáis, creo que fue con vosotros que puse una práctica que era descargar Zorin OS. lo he Vale. visto. Sí, Aquí Zorin tengo- OS tiene una versión light que está basada en XFCE. Lo que Exacto. pasa que sería la de Ubuntu, la equivalente. Lo que pasa es que Ubuntu es más lento que el Ubuntu. El Ubuntu es el más ligero. Sí, pero yo lo digo porque también podéis utilizarlo porque, bueno, al estar basada en distros Ubuntu, ¿vale? Si la queréis usar para no tener que reinstalar otra, a nivel Sí. de comando y tal no vaya a tener problemas, en principio. Aquí, por ejemplo, hay una página, vaya, que la cuestión de entre el Ubuntu, el Kubuntu, el Ubuntu, la ¿Sí? diferencia, es decir, es el mismo kernel, la diferencia está Sí. en el escritorio de ventana. ¿Vale? Esa es la diferencia que Bloque hay 1, segundo A2. entre estas distribuciones. Vale, pues una cosilla. Bueno, ahora lo hablamos entonces, no pasa nada. Una Pues utiliza las etiquetas pues, me dicen en la web otra las utilizan hechas. Genome, eso ya depende. ¿Vale? Yo, por Sí, lo que ejemplo, pasa es que cada uno es distinto, por eso que no sé cómo lo vamos. el que utilizo donde trabajo es Vale, ahora lo Kubuntu. vemos entonces. Gracias. El sistema Vale. de ventana es mucho más parecido al Windows. ¿Vale? Es Ubuntu puro y duro. Utilizo el Kubuntu. Zorin OS también está muy bien. Yo lo he probado y la verdad es que está genial. Uh-huh. Que es otra distro basada en Ubuntu y por tanto en Debian, ¿vale? Exacto. Yo ahora mismo la que tengo abierta. Digo, si vamos a hacer algo, lo voy haciendo desde ella, desde Zorin. Vale. En principio, bueno, no sé, ¿todos tienen ya una máquina virtual con una distribución de Linux instalada? Yo tengo una con la ¿O 20.04. dedicamos tiempo que os bajéis desde los que no tienen, vaya? A ver, que alguien que Bajéis. habla por el chat, porfa. Me he perdido con las ventanas, ¿eh? Yo no tengo máquina virtual Debian, o sea, me la tengo que instalar. Porque me la estuve intentando instalar, pero tengo problemas por todos lados. Entonces, al final desistí y no dejé ahí. Vale. Yo, para el que no lo tenga instalado todavía, aquí tengo el manual de la unidad que os he colgado en el Classroom. Tengo las instrucciones para instalar la 1804, vaya que en principio es lo mismo que la 2004. ¿Vale?
Estos son los requisitos, fijaros que estos son los requisitos recomendados. En principio el disco duro se le puede poner mucho menos, como VirtualBox te permite ampliarlo dinámicamente, a lo mejor se empieza con 10 GB y después si necesitara 25 pues ya lo usaría. La versión de escritorio, ¿vale? Va a pesar un poquito más por el entorno de escritorio. No es la versión de servidor que tiene toda la paquetería de redes, pero después la paquetería de redes se le puede instalar. Cuando llames, ¿Vale? si llaman, avísame, ¿vale? Entonces, Miguel Ángel, ¿cómo lo ves? Pues me he tenido que ausentar unos segundos por culpa de los niños, pero dímelo el último minuto. Estaba comentando que en la unidad de trabajo que se ha subido al Google Classroom viene especificado todo el procedimiento de instalación de la 1804, igualmente la 2004, para que se lo vayan instalando que no tengan Ubuntu todavía instalado, el Ubuntu o cualquier distribución Linux. Claro, perfecto. Entonces, lo que dice Teresa, ¿no? Para el que lo tenga ya instalado. Para que lo tenga ya instalado. Sí, alguna Vamos cosilla para que puedan ir A ver, a mí me adelantando. da igual volverlo a instalar en una máquina virtual, pero yo en el sobremesa tengo el Ubuntu 20.04. Claro, ya podrían ir adelantando algo, si no. Vale. Bueno, pues en principio... Vuelvo en 2 minutos. Importante cuando lo instaléis... la opción de resetear, de instalar sobre el disco, esto no nos tiene que asustar porque no va a borrar el disco en la máquina propietaria, ¿vale? Si quisiéramos hacer a lo mejor un disco booteable en un USB o demás, tendríamos que utilizar la opción esta de más opciones. En realidad, para la instalación hay que utilizar la opción por defecto, ¿vale? La de borrar disco e instalar un mensaje un poco de alerta que un poco puede agobiar al principio, pero simplemente para el disco de la máquina virtual. En principio, tendríamos el acceso a la máquina. No, pues entonces empezamos ya de lleno con el Ubuntu. Yo por mí. Vale. Una preguntilla, vamos a toquetear mucho la máquina virtual porque si no prefiero crearme una nueva. Bueno, en principio sería simplemente lo que hemos visto en el esquema conceptual, los comandos típicos y después ya al final pues instalarnos la paquetería del MediaWiki. Ok. Creo que haya muchos cambios. A ver. Un momentito. Voy a abrir entonces yo la máquina virtual. Vale. Vamos a ver cómo conectarnos.
dirección IP o sale en la máquina virtual. Es decir, en el comando ifconfig, ¿podéis utilizar este comando ifconfig o con la versión de escritorio hay que instalar los comandos de red? ¿Es probarlo a ver si funciona? De serie no viene, Patricia. Hay que instalarle el paquete de NetTools porque lo han cambiado por el de IP. Vale, pues entonces para los que no lo tengan, podéis ejecutar con el sudo btget. Bueno, aquí lo tengo, fijaros, aquí lo tenía aquí ¿vale? Es decir, el comando sudo nos permite ejecutar otros comandos que son los siguientes, como si fuéramos el usuario root, ¿vale? Son binarios que necesitan permiso. Entonces, cuando se crea un usuario, se le puede dar unos privilegios de sudo para que pueda ejecutar determinados comandos. Entonces, para los que no tengan la paquetería, si ejecutáis este comando, podréis bajar toda la paquetería de red y así podremos ejecutar el que nos proporciona la dirección IP y demás. Entonces, por cierto, cuando habéis creado la máquina virtual, ¿qué tipo de acceso de red le habéis puesto? ¿Tipo bridge? ¿De conexión de la máquina host y la máquina virtual? Yo ahí la verdad es que el que me venía puesto por defecto y ya está. No lo he tocado ni sé. Vale. Mira, he encontrado una web que viene muy bien explicado los tipos de conexión de red. En acaso las pongo ahí en la... Un momentito. Pierdo ahora con la venta. Vale. Entonces, cuando se configura el modo de red del VirtualBox, os da estas opciones, ¿vale? Normalmente la que se pone es la opción Bridge, es como una pasarela entre el host propietario, que es nuestra máquina física, y la máquina virtual. ¿Vale? Con el adaptador de red que esté cogiendo que esté tomando la máquina propietaria, es la misma que se le va a proporcionar a la máquina virtual. Fijaros que los tipos de conexiones es el que el mayor tipo de conexión nos va a proporcionar. Fijaros que si tenemos varios equipos en la misma red de área local, nuestra casa o nuestra pequeña empresa, todas pueden acceder a esa máquina virtual. El ejemplo, cuando enseñé la web de la MediaWiki instalada en el equipo, ¿vale? Que ahora no sé dónde está. Esta web puede acceder todos los equipos de la LAN de mi casa, ¿vale? Todos los portátiles pueden acceder a ella. Eso es gracias al tipo de conexión bridge, conexión de que las LAN puedan acceder a la máquina virtual. Lo podéis ver aquí en el tipo de conexión. A ver, cuando tenéis aquí la configuración, la red,
El adaptador puente es el bridge. El resto, los otros tipos de adaptadores, red interna, red NAND, solamente la comunicación entre el host anfitrión y la máquina invitada, la máquina virtual. Pero si quieres que haya conexión en toda la red local, lo ideal sería ponerle el adaptador puente, ¿vale? Y coge el tipo de adaptador que haya, el que esté proporcionando la red en nuestro equipo. Por defecto te lo trae puesto como conectado a NAT. ¿Perdona? Que por defecto te lo pone como conectado a NAT. NAT. Vale. En principio, fijaros que para conectar con la conexión NAT habría que hacer un redireccionamiento de puertos para que se conectara cualquier otra máquina del equipo a esa máquina virtual. Esta. Pero, por ejemplo, el VM host, no sé yo si va a funcionar lo de la conexión host máquina virtual. Vamos a probarlo ahora. Bueno, la cuestión, ¿os tenéis ya instalado la paquetería de red en vuestro equipo? Yo sí. ¿Tenéis una IP sin nada? ¿Que no sea estática? Pues podríamos ver cómo se configura una dirección estática en el equipo. Que lo que me interesa es cómo conectarnos a la máquina. En principio hemos visto la conexión del escritorio. Es decir, cuando se crea el sistema operativo, se crea el usuario, vamos a tener que loguear con el usuario y la password, aparece en el escritorio. Ya sabiendo la dirección IP, estableciéndole lo que tenemos que ver es si el servicio de SSH está instalado para conectarnos remotamente a la máquina. ¿Vale? En mi caso, el daemon de SSH ya lo tengo levantado. Es decir, una vez que nos bajamos la paquetería de red, tendríamos que levantar el servicio. Aquí va a decir que ya va a estar levantada, ¿vale? Es decir, estos son comandos de root. Lo estoy ejecutando con el usuario alumno1 gracias a la opción de sudo, ¿vale? Y la contraseña que me pide no es la contraseña de root, es la contraseña de mi usuario, en este caso alumno1 o de vuestro usuario, ¿vale? Esto es importante, no es la contraseña de root la que está pidiendo. Vale, en principio, entonces, si el servicio de SSH es el que nos va a proporcionar la conexión remota, es decir, no por el escritorio de ventana, sino desde fuera, este servicio o este daemon tiene que estar levantado en la máquina, si no, no podemos acceder a esa IP, ¿vale? Entonces, paramos, ahora hacemos un muy posteriores a los comandos que vamos a ver en la unidad, pero van a servir para poder conectarnos a la máquina remotamente. Entonces, algunos no le van a sonar. Aquí lo que en principio esto significa, el comando ps me da, como hemos visto que Linux es un sistema operativo multitarea y multiusuario, la opción de ps vamos a tener todos los procesos o todas las tareas que se estén ejecutando en este momento en el servidor, ¿vale? Fijaros que hay tareas cuyo propietario es el usuario root. Hemos visto que es un sistema multitarea y multiusuario. Pues fijaros que esta tarea, este ejecutable,
está ejecutando por el usuario root y otros por el usuario alumno. Entonces, en esta opción, es decir, este primer comando nos dice, dame todos los procesos que se estén ejecutando en este momento en el sistema, y con el otro comando grep lo que hacemos es filtrar el proceso que a mí me interese, que en este caso va a ser el proceso SC, para no liarnos con todos los procesos que se están ejecutando. Entonces, en este caso, SSH no está levantado, ¿vale? O sea, tendríamos que levantarlo. Es el daemon. Fijaros que aquí ya se está ejecutando este daemon, vais a estar escuchando en el puerto 22. Es decir, igual que para un servidor web escucha constantemente en el puerto 80 o en el puerto 443, el daemon es un proceso que constantemente está escuchando, está haciendo el listener en un puerto determinado. Este puerto determinado del SSH son puertos por defecto. SSH escucha siempre en el puerto 22. Por ejemplo, el FTP escucha en el puerto 21 para la transferencia de ficheros. Entonces, para nosotros poder conectarnos a una máquina remota, lo primero, en nuestro servidor tiene que estar levantado el servicio SSH. ¿No lo tenéis levantado? Si te aparece como proceso, ¿quiere decir que está levantado? ¿O cómo sé que...? O bueno, con un status vale también para saber, ¿no? Tiene que aparecerte en el SSHD, ¿vale? Que es el del daemon SSH. Entonces, una vez que tenéis el daemon levantado, tenéis localizada vuestra IP sin nada, en principio ahora mismo no tendréis configurada la IP estática, pero posiblemente tendréis una IP dinámica sin nada. Una interfaz de red. Patricia, a mí me sale que el ssh.service no lo encuentra. ¿Es porque le tengo que poner sshd o qué? ¿Has ejecutado esta instrucción? Sí, ¿Aquí? pero no me deja. ¿No te deja? Sí, me dice file to start ssh.service unit ssh.service no found. A ver, también lo puede ejecutar. etc. Va con este comando, a ver si te sirve. Este es totalmente estándar. Creo que es porque no lo tengo instalado. ¿Puede ser? Vale. Entonces, en el... Sí, yo creo que con la paquetería de aquí se te tendría que haber instalado con las NetTools. Ah, vale. Hace falta también instalarlo. Va con eso. Pensaba que ya con la paquetería te lo instalaba. Y no me lo va a instalar porque ya lo tengo, ¿vale? Sí, yo lo acabo de comprobar también en Zorin y tampoco viene por defecto. Yo lo tengo que instalar también. Vale. El SSH.
Entonces proceder a instalarlo, a levantar el daemon, por lo menos a verificar que el daemon esté levantado. Cuando ya esté levantado, nos vamos a bajar desde internet varias aplicaciones de conexión remota. En principio, las más típicas son el PuTTY. Kitty tiene una aplicación semejante al Kitty. Lo que hace es que, por ejemplo, nosotros lo utilizamos el Kitty para conectarnos a una consola para que se mantenga esa conexión y no se cierre la sesión. Normalmente hacemos como un top, que es un comando que va listando los procesos constantemente. Hay una versión más limpia que es el Kitty. Lo que hace es que te va renovando la sesión. No hace falta trapichear con ejecutar un comando que no muera para que no se te cierre la sesión. Entonces, podéis utilizar o bien el PuTTY o bien el Kitty. Con la CMD también funciona, ¿no? ¿Qué me Vaya, yo lo he utilizado para conectarme alguna vez por SSH con VPN y por SSH me dejaba. Vale, pues también es otra aplicación. Mira, fíjate, el Batch también te sirve. Esto te simula una terminal y se puede utilizar bajo Macs también. Tenía un Mac, ¿no, Miguel Ángel? Sí, exacto, un Mac. O sea, ¿cuál es el emulador de terminal con que te conectas? Yo es que ahora estoy aunque estoy con los dos abiertos, pero estoy trabajando con la máquina virtual, pero desde el Windows, desde el entorno Windows. Vale. Bueno. Caro. Sí, esto simula como si estuviéramos en un entorno Linux, ¿vale? Hemos visto, cuando nos instalamos el Ubuntu, tenemos varias formas de loguearnos. Por el escritorio, parecido al Windows, que nos va a proporcionar una ventana donde tenemos que ponerle la password al usuario por defecto que aparece. Después, la forma de conectarnos remotamente, el protocolo SSH, es con el comando SSH, que sería el protocolo, el usuario, la máquina servidora. En principio, si el DNS nos tendría que traducir el nombre de la máquina, pero vamos a poner la IP, ¿vale? 192, 168, 0, 110. ¿Vale? Sería como nos conectaríamos remotamente a una máquina que tuviera el daemon SSH levantado. Aquí ya tenemos que proporcionarle la password del usuario alumno. Creo que me he equivocado. Vale, ya estoy en el servidor. Una preguntilla, para eso hay que tener o sea, porque yo le he puesto que se conecte por SSH, pero me dice que el connection timeout. Connection timeout. Puede ser que el modo de red que le haya asignado no sea el adecuado. ¿Vale? Vale, entonces ¿qué hago? ¿Le cambio de NAT a Bridge? A ver, ¿qué modo de red tiene asignado? Lo tiene puesto en NAT, que era el que me venía con la máquina.
Posiblemente no tenga el bridge, ¿no? No lo tengo puesto en el NAT. NAT. Ahora mismo lo que estamos haciendo es una conexión desde la máquina host a la máquina invitada o a la máquina virtual, ¿vale? Ajá. Entonces sería el... En este sentido, ¿vale? En este sentido, habría que hacer un mapeo de puertos. La verdad que los mapeos de puertos no lo he hecho nunca en la máquina virtual, pero bueno, podríamos investigarlo. Ahora, podrías cambiarle, apagar la máquina y cambiarle el tipo de red. Claro, se lo cambio en un segundo. Vale. Y si fuera posible. Vale, le he puesto el adaptador puente y ha aceptado. ¿Puedes conectarte? Está iniciándose la máquina. Creo que Pago le puse al usuario root. Tengo un problema con las passwords. Me olvidan. Hay una aplicación muy chula con las passwords. Es el LastPack. Sirve para contener todas las passwords y demás. No sé si la conocí. En estos casos viene bien. Bueno, pues en principio, a ver. Sí, que yo ya he conseguido conectarme. Bien. Lo que una preguntilla, que no entiendo muy bien la diferencia que hay entre conectarse con NAT y con puente a la máquina virtual. No entiendo muy bien lo que es el tema de puente. Vale. A ver, que no he probado la diferencia con el NAT, ¿eh? Pero el puente es simplemente utilizar el adaptador de red, te proporciona como mucho, amplía esa limitación que tiene, es decir, te da muchas las conexiones entre el host, entre la máquina virtual y entre la LAN. Y la NAT está como más restringida. Pero tendría que configurarlo para ver exactamente la diferencia. Es decir, ya has visto que con la NAT, el sentido host máquina virtual, en ese sentido no va bien. Sí, sí. Pero si acaso pruebo las dos configuraciones, yo es que solamente he probado la configuración puente, me abre todas las posibilidades y os podría decir ya en el siguiente día cuáles son las limitaciones, ¿vale? Claro, pero yo no es tanto por las limitaciones, sino porque no entiendo bien cómo funciona. O sea, ¿qué es lo de una conexión puente?
De todas maneras, en la documentación que he enviado se explica muy bien. Pero Vale. lo analizo y lo pongo en práctica y si acaso en el siguiente día ya vemos bien las diferencias. Ok. Si todo el mundo se ha podido conectar o no. ¿Habéis utilizado diferentes aplicaciones de conexión SSH? PuTTY es muy típico. Claro que aquí se le indica, esto es una caja negra que no tienes que indicar el comando SSH en sí, simplemente poner la dirección IP y ya te conectaría. 168.0.210. Te lo tienes que proporcionar dinámicamente. Después la password. Claro que nos pide la password es porque ha intentado hacer ya la conexión del usuario con el servidor, ¿vale? La forma de conectarse es usuario-servidor. Vale. Y tendría dos consolas abiertas. ¿Vale? Una podría estar haciendo cualquier comando, por ejemplo, a ver los procesos que se están ejecutando y consumiendo los recursos. El otro estar ejecutando otra tarea, tipo ls, demás. ¿Vale? Eso es lo que venía aquí en la documentación. Es decir, 3 formas de conectarnos a Linux. A través del acceso gráfico, a través de la terminal, a través del acceso remoto. Bueno, ya por terminar, visto que el sistema tiene una serie de recursos, que serían los recursos hardware. El kernel es la capa interna de esa distribución para controlar a esos recursos. Después, un poquito en la capa superior, está lo que es el terminal, la shell, ¿vale? Esto es lo que os preguntaba en el formulario, que si sabíais muy bien el concepto de shell. Y nosotros nos vamos a quedar aquí, ¿vale? En la capa de el intérprete de comandos se comunica con el kernel. No vamos a trabajar con el escritorio, con las ventanas. Entonces, si os parece, el próximo día ya empezamos de lleno. A ver. Del botón derecho podemos abrir los terminales, ¿vale? Aquí también podríamos hacer una doble conexión. ¿Todo bien? Que me he conectado. Conexiones desde el terminal o desde el acceso remoto.
Entonces, esa capa shell, esa capa intérprete de comandos, es a lo que se refiere a esta capa de terminal. Es decir, un terminal tiene un ejecutable interno que es el que se va a comunicar con el kernel. Cuando un usuario se conecta al sistema operativo, por defecto va a entrar que será su directorio de trabajo o su entorno de trabajo, ¿vale? Que en este caso la ruta de entrada del usuario va a ser un alumno. Eso lo veremos el próximo día, cuando veamos el sistema de ficheros. Pero lo más importante es que cuando un usuario entra en el sistema Linux, cae en su directorio de trabajo, lo primero que hace es ejecutar lo que viene en el fichero profile, ¿vale? Del fichero profile hay un ejecutable, es el ejecutable de shell, es el programa o la aplicación que se va a ejecutar a comunicarse con el kernel. A que esta ventana terminal se le llama también shell porque en realidad llama a la aplicación shell que se comunica con el kernel, que sería esa aplicación nos va a permitir el intérprete de comando, es decir, cualquier comando, interpretarlo y acceder a esos recursos. Sería esta capa gris. Terminal, shell, el intérprete de líneas, intérprete de comando. Dejamos ya para el próximo día las diferencias del sistema de ficheros Linux, Windows y demás. Ya vamos a tope con todos los comandos. Sí. Parece. Como quiera. Así que todo el mundo tiene ya el Ubuntu o la distribución instalada. Digo, en el manual, normalmente cuando terminamos un bloque de comando, he proporcionado una serie de actividades de aplicación, ¿vale? Para asimilar lo que se haya dado en ese día. O sea, el próximo día daremos estos comandos a tope. Al final de cada bloque de lección habrá una serie de actividades en la que se os va a pedir poquito a poco, ¿vale? A ver, estas son las actividades. Bueno, esto será el vídeo que veremos el siguiente día. Estas son las actividades relacionadas con los comandos que veremos ese día. Así que el próximo día, si sois más aventados, ya este tipo de comando lo habéis visto, pues podéis adelantaros a esas actividades. Y no lo vemos en el mismo momento. Estas son las tipos de actividades que se van a pedir, ¿vale? Descargáis la documentación desde el Google Classroom. Si tenéis una visión global de lo que vamos a ir dando en las siguientes sesiones. Vamos a destripar el significado de cada propiedad cuando se visualiza un fichero. Esta parte es muy importante, ¿vale? Por lo menos para tener los pilares básicos de
sistema de ficheros y de los comandos de Linux. Dime, que no alguien ha hablado. No, iba a decir que estamos en la fase 0 de Linux todavía. Que ya el viernes pasamos a la 1. Vale. ¿Y qué hay que hacer para pasar a la 1? Cumplir todos los requisitos. Sí, ¿cuáles son los requisitos? Llegar vivos al viernes. Ya bastante. No sé yo, ¿eh? Eso es complicado hoy en día, ¿eh? Sí, sí, Yo creo que a partir de mañana estaré muerta y enterrada. que pronto, Bueno, ¿no? ha sido un poco pesado la intervención, ¿no? No, no. No, que va, que No, va. estaba Que interesante. va, ¿eh? Sí, yo lo digo por el examen de mañana de programación. Bueno, en principio intentaré que sea un poquito más ameno. Por el cuestionario parecía que teníais una visión global de Linux, pero después había unas ciertas lagunas en los conceptos básicos. Entonces, vamos a ver un poquito esos conceptos básicos. Sí, no pasa nada por ir muy despacio, ¿vale? Porque Sí. yo tengo miedo de que la conexión que hayan hecho a través de SSH, algunos no les haya funcionado y no lo hayan dicho, ¿vale? Porque a mí, por ejemplo, me ha pasado como a Luke, ¿vale? Que tiene también que cambiar a Bridge en vez de NAT, ¿vale? Y eso no es trivial. Si no lo han visto alguna vez o seguramente alguno se haya perdido y no lo haya dicho, no lo haya comentado, ¿vale? Entonces una cosilla que yo sí me gustaría que por lo menos el que no, pues diga no, ¿vale? Y el próximo día, si queréis, pues empezamos desde cero si lo vamos a utilizar, si vamos a hacer la otra de... Lo que nos queda para el próximo día es investigar más y poner en práctica las diferencias entre NAT y Bridge, ¿no? Eso nos lo apuntamos. Sí, estaría bien. Yo por lo menos, ya te digo, a mí me cuesta entender todavía lo que hace el Bridge, lo que hace el NAT, pero yo también porque no entendía mucho de redes de antes, o sea, yo no parto de base cero. Vale. Y bueno, también por mi parte quedaba mostraros un vídeo de la aplicación de VMware, ¿vale? Entonces me apunto esas dos cosas. Y para que todo el mundo partamos del mismo punto, que hayamos probado una conexión remota con cualquier aplicación, ya sea PuTTY o Kitty o Gitbash, y es decir, que podamos haber accedido por SSH. En principio, todos hemos podido acceder. Sí, por aquí sí. Vale, pues entonces han quedado esas dos dudas nada más. Muy bien. En principio, como el viernes que viene, perdonadme si no ha sido muy amena la sesión. En principio, bueno, ha estado muy bien, Porque va, Patricia. ha estado Sí, anda bien. conforme ya vayamos en profundidad, pues un poco más relajada la sesión y bueno, participando todos. Bueno, cualquier duda o sugerencia, comentarla como habéis hecho, vaya, y lo tengo apuntado. Ok. ¿Vale? Hombre, yo creo que o sea, yo por lo menos ya he trabajado bastante con Linux y me manejo decentemente. Sí. Pero es verdad que para la primera vez, yo por lo menos que abrí una terminal de comando, que ha sido este año, yo me asustaba. Entonces, yo creo que en ese sentido a lo mejor estaría bien que explicara bien los comandos y eso para que no tengan idea de cómo utilizar la terminal. Sí. De que no se lleve ese miedo o ese susto de primera. Vale. Sí, de hecho, si veis la documentación, está muy, muy detallada en cada uno de los comandos. En principio, Genial. para el SSH y toda la paquetería de red, simplemente hemos ejecutado el comando sin explicar nada, ¿vale? Pero ahora en todo este procedimiento siguiente, sí vamos a ir explicando cada comando mínimo con las opciones básicas. Pues ya en las tablas con esas opciones se pueden ampliar porque con la ayuda hay 20.000 opciones, pero las opciones básicas, por lo menos tengamos el pilar ahí bien grabado.
¿Vale? Vale. Bueno, para que os hagáis una idea, más o menos está documentado por dónde van a ir los tiros. He agobiado algún examen o lo que sea, más o menos, y además se graba. La línea a seguir será esa. Muy bien. ¿Y el Ángel? Sí, aquí estoy. Ya despides, ¿no? Bien. Muy bien, chavales, pues lo dicho, mucha suerte mañana. Gracias.